queridos hermanos, ¿cómo están? Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Para mí es una bendición, un domingo más, poder compartir con ustedes la palabra del Señor y sobre todo ahora que estamos ya comenzando diciembre, que es el mes en que celebramos la Navidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La vida es un proceso. Cada día que vivimos forma parte de algo que es mucho más grande. Nos toca vivir un día a la vez, un día tras otro. Sin embargo, estamos cada día construyendo una imagen que es mucho más grande de lo que podemos contemplar. Pero también es cierto que la vida está compuesta por procesos, por etapas. La vida es un gran proceso, pero dentro de ese gran proceso existen pequeños procesos, medianos procesos y procesos un poco más largos también. Cada cierto tiempo comenzamos nuevas etapas en la vida. Pasamos de la niñez a la adolescencia y de la adolescencia a la juventud. Cada nueva etapa tiene nuevos desafíos. Como cristianos estamos convencidos, porque la Biblia lo dice, porque lo vemos en la Biblia, que estas etapas, que esos procesos en la vida de cada creyente, de cada cristiano, de cada seguidor de Jesucristo, son guiados por nuestro Dios. El Señor tiene planes con cada uno de nosotros y va construyendo esos planes día a día, a lo largo de toda nuestra vida. En muchas ocasiones, esos procesos de Dios son difíciles de entender y en otras ocasiones suelen ser dolorosos. Pero también hay etapas hermosas en la vida con grandes bendiciones de parte de nuestro Dios. Yo estoy seguro que cada uno de ustedes, cada una de las personas que me está escuchando, ha vivido de los dos tipos de procesos. Ha vivido esos procesos lindos y llenos de bendiciones, esas etapas en la vida en las cuales uno se siente bien y está bendecido por parte de nuestro Señor, como también hemos vivido procesos dolorosos y que desearíamos haber evitado o desearíamos que no hubiesen ocurrido en nuestra vida. Ya la semana pasada hemos comenzado nuestro tiempo de Adviento, nuestro tiempo de espera del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Un periodo del año en el cual vamos preparándonos para conmemorar el suceso que ha marcado la historia de la humanidad en un antes y un después, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hoy celebramos el segundo domingo de Adviento y como tal vez algunos de ustedes ya lo han leído en el documento que les envié, hoy vamos a reflexionar sobre lo que aparece escrito en el Evangelio según Lucas, capítulo 1, versos 26 al 38, donde se cuenta el momento en el que se le anuncia a María sobre el nacimiento de Jesús, que ella quedaría embarazada y que daría luz al Salvador del mundo. Por supuesto que Navidad se trata de Jesús. Nada ni nadie debe ocupar ese lugar que solo le corresponde a Él. Sin embargo, vemos que en el texto bíblico, dentro del contexto del nacimiento de Jesús, nos cuenta sobre algunos personajes que fueron importantes en aquel proceso del nacimiento de Jesús. Uno de esos personajes, obviamente, fue la mamá de Jesús, María. Honramos a la mujer que Dios escogió para traer al mundo a nuestro Señor y Salvador. Sin embargo, no le brindamos ni veneración ni adoración a María. Cuando leemos el relato bíblico, podemos notar que existe un proceso muy particular que María vive en su conversación con el ángel. Es más, si ponemos atención, podremos ver algunos momentos que se identifican con mucha claridad en el texto que vamos a leer. Me gustaría que hoy revisemos 4 momentos que aparecen marcados en el texto bíblico y que nos muestran el proceso que María vivió, que obviamente puede ser de ayuda para que nosotros entendamos el proceso de Dios en nuestra vida. ¿Estamos listos? Entonces comencemos. El primer momento es el momento del toque de Dios. Fíjense que el pasaje de Lucas comienza diciendo lo siguiente desde el verso 26 al 28. A los 6 meses,
Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. El escritor sagrado comienza esta sección con algunos antecedentes. Primero menciona que a los 6 meses, haciendo referencia al embarazo de Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, relato que se cuenta justo antes del relato que nosotros estamos leyendo, hasta el versículo 25 del Evangelio según Lucas, capítulo 1. El segundo antecedente que se nos muestra o que se nos entrega es que Dios envió al ángel Gabriel. Aquí 2 cosas muy interesantes. Primero, fue Dios quien envía el mensajero. Es decir, existe una acción, existe una iniciativa del creador del universo y además envía al ángel Gabriel. Es posible que ya sepan ustedes por cultura general o porque saben mucha Biblia que este ángel que se menciona aquí, Gabriel, no es cualquier ángel. Es uno de los que llamaríamos pesos pesados dentro del escalafón celestial. Muchas veces Dios encomienda tareas y el texto sagrado solo menciona que un ángel de Dios fue e hizo tal cosa. Pero este no es el caso. Algo está pasando en el cielo. Dios ha comenzado algo y ha encomendado a sus principales la tarea de llevar él y los mensajes con relación a lo que está por suceder en el cielo y en la tierra. Es que lo que está gestándose en el trono de Dios, en el cielo mismo, es demasiado importante. El tercer antecedente que nos entrega Lucas es que el ángel Gabriel fue a visitar a una joven judía. Y esta jovencita tenía 3 características. Primero, era una joven virgen. Segundo, estaba comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, que era descendiente del rey David. Y además se llamaba María. Aquí es interesante mencionar que el origen del nombre María es incierto. María corresponde en el Antiguo Testamento, en el hebreo, a Miriam. Pero ni Miriam ni María se sabe exactamente el origen del nombre, pero sí algunos postulan que significa amada de Dios, o excelsa, o eminente, ¿sí? Lo cierto es que la muchacha era lo que podríamos llamar una chica normal de Israel, ¿sí? Las mujeres en la cultura judía de aquellos años se casaban para nosotros muy jóvenes, y algo de eso dice Manuel de Tuya cuando menciona que la edad para contraer matrimonio o casarse en Israel se realizaba para las jóvenes entre los 12 y los 13 años y para los jóvenes entre los 18 y 24 años. Y el matrimonio se concretaba al año de la edad para casarse, ¿sí? La Enciclopedia Católica agrega que las doncellas judías se consideraban casaderas a la edad de 12 años y medio, aunque la edad real de la novia variaba según las circunstancias. El matrimonio estaba precedido por el compromiso, después del cual la novia ya pertenecía legalmente al novio, aunque ella no viviera con él hasta aproximadamente un año después, cuando el matrimonio solía celebrarse. Debemos entender que María vivía una vida como cualquier otra chica de familia en Israel. No vamos a minimizar ni restarle valor como persona, pero debemos ponerla en la justa dimensión en relación a lo que ocurría en su tiempo. Era una virgen en Israel. Su condición moral como mujer virgen era significativa y le daba cierto estatus social importante a María. Por otra parte, debemos comprender que es muy posible que existieran por aquel tiempo muchas otras chicas de la edad de María con características similares.
No es que María fuera la única que tenía esas cualidades. ¿Por qué mencionar todo esto? Veamos lo que sigue en el texto bíblico cuando el ángel se acercó a ella y le dijo: Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. ¡Wow! ¡Qué introducción! Viene un ángel y te dice: Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Pensemos lo que está pasando aquí. El pueblo de Israel llevaba más o menos 400 años sin manifestaciones sobrenaturales y sin mensajes de parte de Dios. De repente, el ángel Gabriel se le aparece a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, y luego va a visitar a María. Aquí debemos comprender que esto no era algo cotidiano para el pueblo de Israel en el tiempo del nacimiento de Jesús. Es cierto que ellos sabían que muchas veces ángeles habían traído mensajes de Dios y conocían por las Escrituras que Dios se comunicaba por intermediarios angelicales con los seres humanos. Sin embargo, esto es lo primero que ocurre después de 400 años de silencio profético en Israel. Durante 400 años Dios no habló, Dios guardó silencio. Un día Gabriel, uno de los principales ángeles de Dios, se le aparece a una chica de Israel. No era algo normal ni cotidiano lo que estaba viviendo María. Además, la manera en que saluda a María ya nos muestra que lo que seguirá es el resultado de una acción de la voluntad divina y no de los méritos de María. El ángel Gabriel lleva un mensaje a una virgen de Israel que Dios había elegido para entregarle su favor de manera libre y soberana. Dios no estaba obligado a hacer esto con María. Él pudo haber escogido a alguien más. El término que se traduce como muy favorecida o como has recibido el favor de Dios es keharitomene, que de manera literal se traduce como dotada de gracia, enriquecida con gracia. Por favor, notemos que esa gracia es algo que ella recibe o es dotada con esa gracia y no es algo que surja de ella ni una característica especial de la personalidad de María. Lo que ha recibido, ese toque de Dios, es algo que ella no merecía, es un regalo inmerecido, es gracia que Dios el Padre, de manera libre y soberana, decide entregarle a esta joven virgen de Israel, a María. Entonces, el primer momento que María vivió y que puede ayudarnos hoy a entender el proceso de Dios en nuestra vida es el momento del toque de Dios. Ese instante en nuestra existencia cuando Dios nos envía un mensaje para hacernos entender que hemos recibido su favor. Por supuesto, ese favor no depende de nuestra condición moral o religiosa, pero nuestra historia es importante para Dios. Él usa lo que somos y las relaciones que tenemos para fundamentar aquello que desea que hagamos con Él y para Él. Es el momento menos esperado de nuestra vida. Para María, el toque de Dios llegó cuando estaba esperando el día de su matrimonio. Ella estaba comprometida, viviendo una vida normal en Israel y muy posible que cuando estaba llena de sueños, llena de expectativas de lo que sería su matrimonio con José. María estaba viviendo una vida normal y una vida llena de expectativas y sueños, cuando Dios viene y la toca. Así pues, el toque de Dios llega cuando estamos ocupados viviendo y haciendo lo que normalmente hacemos. De repente, la gracia de Dios, su favor nos llega y transforma nuestra existencia de la manera en que la conocemos. A María le cambió la vida completamente a partir de esta conversación con el ángel. María no volvió a tener la misma vida que tenía antes de que Gabriel se le apareciera. De aquí en adelante, este toque de Dios, este favor de Dios que María recibe,
le trastornaría la existencia y haría que todo lo que antes para ella era seguro se tornara difícil e inseguro. Segundo momento, el momento de la duda. Por favor, fijémonos que el capítulo 1 del Evangelio de Lucas continúa diciendo desde el verso 29 al 33 lo siguiente. Ante estas palabras, María se turbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre, y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David, y reinará sobre el pueblo de Israel para siempre. Su reinado no tendrá fin. Matthew Henry comenta diciendo, no se turbó María por la presencia del ángel, sino por las palabras del ángel, consciente de que no merecía el honor que se le tributaba. Claro, el texto bíblico dice que María se turbó o se perturbó, solo luego de escuchar las palabras del ángel. Es más, se nos dice que se preguntaba qué podría significar este saludo. En otras palabras, María tenía claro que aquello que estaba ocurriendo era algo que iba más allá de ella. Era algo que sobrepasaba lo que normalmente experimentaba y entendía. Por supuesto que es entendible la reacción de María. No vamos a juzgarla ni a decir que reaccionó de una mala manera. De repente estás viviendo una vida común y corriente, haciendo lo que el general de las personas hacen. Cuando de pronto viene el ángel Gabriel y te informa que eres receptor del favor divino, es decir, que Dios ha venido a tocarte y a entregarte una encomienda. María no tenía claro qué significaba el saludo que recibió, pero me parece a mí que sí tenía claro que algo significaba. Precisamente eso, creo yo, fue lo que provocó que se turbara y que las dudas aparecieran en su experiencia. Si el ángel Gabriel viene y me dice que he sido receptor del favor de Dios y que Dios está conmigo, ¿qué pienso? ¿Cómo vivo esa experiencia sin sentir temor de lo que viene? Dios me ha elegido. Ha decidido darme algo, su favor y su gracia. ¿Qué viene ahora? ¿Podré hacer lo que Él está esperando que yo haga? ¿Podré cumplir con todo lo que implica que el favor de Dios se me hubiese otorgado, se me hubiese concedido? ¿Cómo vivo ahora? ¿Qué más sigue? Me imagino que en aquel momento las preguntas abrumaron a María y se agolparon en su mente hasta el punto de perturbarle. Después de todo, no podemos olvidar que ella era una adolescente de entre 13 a 15 años de edad. Imagínense lo fuerte de esta experiencia. Pero nuevamente la gracia de Dios es evidente en toda esta conversación. Dios sabía cuál sería la reacción de María. Dios se lo había informado a Gabriel y muy probablemente el rostro de María mostraba lo que estaba en su corazón. Estaba perturbada, estaba preocupada. Las palabras que siguen reafirman lo que había escuchado María y le había provocado miedo. Dios te ha concedido su favor. En muchas ocasiones necesitamos escuchar más de una vez que Dios ha decidido tocarnos y usar nuestra vida, porque cuesta creer que seamos dignos de ser usados por Dios. Cuesta aceptar que Dios nos concede su favor, nos regala su gracia y quiere usarnos a pesar de todo lo que somos y hacemos. Dios nos conoce, Él nos creó y Él lo sabe todo. Por lo tanto, si ha decidido tocar tu vida con su gracia y su favor, es porque ya tiene todo resuelto, tiene el plan listo y completo. Así Gabriel le entrega los detalles a María. Aunque hasta este punto, fíjense que María no había pedido detalles. El ángel le dice, quedarás encinta
y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre, y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David, y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. De manera básica, lo que Gabriel le está informando a María son dos cosas. La primera, que va a quedar embarazada. Y la segunda, que será la madre del Mesías prometido a Israel. Los detalles que entrega Gabriel sobre quién sería el hijo de María solo pueden corresponder a una persona, al Mesías tan esperado por Israel. Todo israelita lo sabría y yo estoy seguro que María lo comprendió. Cuando Dios toca tu vida y sale a tu encuentro para entregarte una encomienda, una tarea específica, siempre te va a dar los detalles iniciales. El miedo estará presente en esa experiencia, en ese encuentro con el favor de Dios. Sin embargo, la manera de superarlo es concentrarte en los detalles que el Señor entregará sobre los planes que tiene para tu vida. Muchas veces nos quedamos pegados en lo que no entendemos y en lo que nos confunde. Por ejemplo, el saludo de Gabriel a María. En vez de escuchar los detalles sobre el plan maravilloso que Dios tiene para nuestras vidas. La duda es normal, pero se supera poniendo atención a los detalles de Dios sobre el plan que tiene para nosotros. Puesto los ojos en Jesús, así se supera la duda. Así pues, el segundo momento que María vivió y que puede ayudarnos hoy a entender el propósito del proceso de Dios en nuestra vida es el momento de la duda. Aquel minuto cuando hemos recibido de Dios una encomienda, cuando sabemos que el Señor nos ha enviado a hacer algo para Él, para su gloria, pero comienzan los cuestionamientos. Todos los que hemos recibido el favor de Dios para hacer algo por Él, nos perturbamos, tenemos dudas y en muchas ocasiones no comprendemos la encomienda que hemos recibido. Sin embargo, podemos estar tranquilos al saber que Dios aclarará nuestra situación y nos dará las instrucciones precisas sobre qué debemos hacer y lo que resultará de lo que haremos por Él. La duda es normal, porque es el reflejo de que estamos conscientes de que no somos capaces de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Estamos conscientes de quiénes somos. Eso refleja el que tengamos duda frente al llamado del Señor. Sin embargo, no podemos paralizarnos. No podemos permitir que la duda nos detenga, sino que debemos enfocarnos en los detalles que Dios nos está mostrando. Tercer momento, el momento de la revelación. Lucas continúa su relato diciendo: ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí me parece que María ya había salido de esa duda paralizante. En el punto anterior, ella estaba en shock, porque no podía entender lo que estaba pasando. Ahora ella puede reaccionar, y frente a lo que Gabriel le dijo, le surge un pequeño detalle, una pequeña pregunta. Para tener un hijo, primero es necesario tener intimidad sexual. Y ella era virgen, es decir, nunca había estado con un hombre. Algo muy importante que necesitamos observar en este punto es que María entendió lo que el ángel le estaba diciendo. Piensen ustedes, una chica normal que estaba comprometida y que es muy probable que dentro del siguiente año se casaría e iría a vivir con su esposo. No es algo tan sorprendente que le digan que tendrá un hijo. De hecho, es hasta de esperarse, ¿verdad? Sin embargo, María entiende que Gabriel no estaba hablando de un futuro próximo cuando se case con José y forme una familia.
Ella comprende que aquello que se le está diciendo en este momento es para que suceda ahora, ya. Con esa comprensión hace la pregunta lógica: ¿cómo podrá suceder esto puesto que soy virgen? Me resulta muy interesante que María pregunta y Gabriel contesta sin problema. Cuando el ángel fue a informar a Zacarías, el papá de Juan, que su esposa quedaría embarazada en su vejez, el hombre le dice: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. La pregunta parece lógica también, ¿verdad? Sin embargo, recibe un castigo por esa pregunta. Queda mudo hasta que nace el bebé. ¿Cuál es la diferencia entre la pregunta de María y la de Zacarías? Ambas cosas eran bastante increíbles en realidad y, por decirlo menos, eran difíciles de creer. Me parece a mí que el asunto pasa porque Zacarías estaba pidiendo evidencias de que lo que dice el ángel es verdad. La pregunta que le hace es: ¿en qué conoceré esto? Mientras que María busca conocer más de lo que ocurría, busca conocer un poco más de cómo se va a desarrollar todo esto. ¿Pueden ver la diferencia? Una pregunta se fundamenta en la incredulidad, que es la de Zacarías, y la otra en el deseo de entender mejor lo que Dios está haciendo. No vamos aquí a juzgar a Zacarías. Sin embargo, existió una diferencia entre su respuesta y la respuesta de María. Fíjense que Dios no tiene problemas con nuestras preguntas para conocerle más y entender mejor la manera en que Él actúa. El problema es la incredulidad, no lograr entender que Dios es todopoderoso y no hay nada que esté fuera de su alcance. Por supuesto que es difícil distinguir entre ambas motivaciones, ¿cierto? Es posible que muchas veces nuestras preguntas, según nosotros, solo buscan entender mejor a Dios, pero en el fondo son el reflejo de nuestra incredulidad y falta de fe. Decimos: ¿en serio, Señor? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿O en realidad quieres que perdone a esa persona? Ahí no hay intención de entender a Dios, sino una búsqueda de justificar mi falta de fe, en que Dios puede transformar mi rencor, mi odio, mi dolor en perdón y amor. Hay una falta de fe en el poder de Dios para obrar en mis emociones. María no está enfrentando incredulidad, sino asombro. Ella de verdad quiere saber cómo le hará Dios para que ella, siendo virgen, pueda quedar embarazada. Otra vez, a Dios no le molestan nuestras preguntas, cuando nuestras preguntas son para conocerle más y entender mejor la manera que Él actúa. Sin embargo, la incredulidad es algo que Dios no tolera. Cuando Él te toca, te entrega su gracia, su favor para que realices una tarea específica en la vida, Él sabe que habrá millones de preguntas en ti. Dios conoce que cuando salgas del shock, comenzarás a preguntarte muchas cosas que desde la perspectiva humana no calzan o no cierran bien en lo que Dios te ha mandado hacer o te ha ordenado. El Señor no tiene problema con esas dudas. Pero la incredulidad en el poder de Dios es algo que no soporta. Las preguntas que resultan de una fe sincera, que desea conocer más de lo que Dios hará y del cómo lo hará, llevan siempre a una revelación de parte de Dios. Cuando alguien busca de manera sincera a Dios o una respuesta de su parte sobre un asunto que no logra entender, siempre Dios le responderá. Siempre el Señor le entregará una revelación que completará la imagen que se nos ha mostrado desde el cielo. Luego, el tercer momento que María vivió y que puede ayudarnos hoy a entender el proceso de Dios en nuestra vida es el momento de la revelación. María preguntó y recibió la respuesta más sorprendente de la historia. El Espíritu Santo vendrá sobre ti
y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. En pocas palabras, Dios hará lo que sea necesario para cumplir su propósito a través de ti. Si Dios tiene que alterar las leyes de la naturaleza, el Señor lo hará, porque Él tiene poder para hacerlo, porque Él las estableció. No importa quién eres, ni de dónde has venido, no importa dónde estás hoy, ni dónde estuviste ayer, no importa tu pasado, ni tu presente, no importa si crees que lo puedes hacer o no. Lo único realmente importante en toda esta historia es que comprendas la revelación que de Dios le entregó el ángel Gabriel a María, porque para Dios no hay nada imposible. No preguntes más, solo cree en aquel que te ha llamado a su servicio. Cuarto momento, el momento de la entrega. La historia termina con la siguiente declaración por parte de María. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. Por último, el cuarto momento que María vivió y que puede ayudarnos hoy a entender el proceso de Dios en nuestra vida es el momento de la entrega. ¿Cómo más podemos reaccionar ante la revelación de que para Dios no hay nada imposible? ¿Qué más podemos hacer frente al llamado de Dios y la comprensión de su infinito poder para cumplir nuestra vocación, para llevarnos al lugar que Él desea que estemos o para hacer lo que Él desea que hagamos? Solo podemos rendirnos, entregarnos a la voluntad de Dios. Cuando comprendemos que para Dios no hay nada imposible, que si Él nos ha llamado para hacer algo, Él dispondrá todo lo que sea necesario para que lo hagamos. Solo nos queda entregarnos a la voluntad de nuestro Dios. Aquello fue lo que hizo María. Se entregó a la voluntad de aquel que la estaba llamando. Sus palabras deben resonar en nuestra mente y en nuestro corazón hasta movernos a la acción. Debemos unirnos a María en esta declaración de entrega total. Que Él haga conmigo como me has dicho. En resumen, según nos muestra el texto bíblico que leímos en Lucas capítulo 1, del 26 al 38, María vivió 4 momentos en el proceso de Dios con su vida. A saber, el momento del toque de Dios, el momento de la duda, el momento de la revelación y el momento de la entrega. Yo no sé en cuál momento de tu proceso con Dios estás tú, pero sí sé que sea cual sea ese momento, Dios está esperando la misma respuesta que tuvo María de tu parte. Él está atento, Él está listo para escucharte decir: aquí tienes al siervo, a la sierva del Señor, que Él haga conmigo como me has dicho. ¿Cuál será tu respuesta al llamado de Dios para tu vida? ¿Te entregarás a su voluntad o seguirás luchando con tus dudas y preguntas? Oremos. Sí, Padre, en el nombre de Jesús yo te doy muchas gracias por tu palabra, gracias por las formas en que tú nos hablas, gracias por tus santas escrituras, Señor, que registran todas estas historias maravillosas que nos permiten comprender la forma en que tú tratas con las personas, cómo tú actúas, cómo tú llevas adelante, Señor, tu voluntad. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú con tu Espíritu Santo obres en nuestra mente, en nuestro corazón y transformes, Señor, nuestra realidad y nos muevas, Señor, a declarar como María declaró: he aquí el siervo del Señor, haz tu voluntad, haz como tú has dicho. Señor, ese es el deseo de mi vida y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos transforme a cada uno de nosotros para que podamos confesar esas mismas palabras para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga.
Espero que durante la semana puedan seguir meditando en este texto. Es un texto maravilloso. Y mi oración es que el Señor abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver y estar atentos a las citas divinas que el Señor tiene para cada uno de nosotros durante esta semana. Dios quiere que su palabra corra y sea glorificada. Dios quiere que las personas conozcan el verdadero mensaje de la Navidad, que es que el Salvador del mundo ha venido, se ha hecho hombre por nosotros. Comuniquémoslo, hablemos de Jesús, entreguemos su palabra a todos aquellos que Dios ponga en nuestro camino como citas divinas para que podamos bendecirlos con la verdad de la palabra de Dios. Dios los bendiga y hasta el próximo domingo.